Bienvenidas y bienvenidos a la sesión número 3 del curso de preparación para el concurso de mérito del Estado colombiano, SENA 4. En esta sesión abordaremos uno de los componentes transversales indispensables para la presentación de las pruebas de ingreso al empleo público, la Constitución Política de Colombia. La Constitución constituye la norma fundamental que organiza el Estado, define los derechos de los ciudadanos y establece las bases sobre las cuales funciona la administración pública. Comprender sus principios, su estructura y los mecanismos de participación ciudadana permite interpretar adecuadamente muchas de las preguntas que aparecen en las pruebas de conocimiento dentro de los concursos de mérito. Por esta razón, el estudio de la Constitución es un componente clave en la preparación de quienes aspiran a ingresar al servicio público. Para el desarrollo de esta sesión encontrarán una presentación principal denominada Constitución Política de Colombia. En esta presentación se abordarán diversos aspectos fundamentales para comprender el marco constitucional del Estado colombiano. Entre los temas que se analizan se encuentran el origen de la Constitución, sus antecedentes históricos, la estructura del texto constitucional y la forma en que se organizan sus títulos, capítulos y artículos. También se estudiará el reconocimiento de los derechos humanos y su relación con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, lo que permitirá comprender la diferencia entre estos conceptos desde una perspectiva jurídica. Adicionalmente, se revisarán los principales mecanismos de participación ciudadana y algunas de las normas o las reformas constitucionales más relevantes que ha tenido la Carta Política desde su promulgación en 1991. Con base en estos materiales, en esta sesión desarrollaremos algunos de los aspectos fundamentales que permiten comprender el papel de la Constitución política dentro del funcionamiento del Estado colombiano y su importancia en los procesos de selección del empleo público. En primer lugar, revisaremos el contexto histórico que dio origen a la Constitución, identificando los principales acontecimientos que llevaron a su creación. Posteriormente, analizaremos los principales fundamentos que orientan el Estado colombiano y que constituyen la base del sistema democrático. Luego se abordará la estructura general de la Constitución, así como el reconocimiento de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Finalmente, se estudiarán los mecanismos de participación ciudadana y algunas de las reformas constitucionales más relevantes que han permitido adaptar la Constitución a las transformaciones sociales y políticas del país. Antecedentes de la Constitución. Para comprender la importancia de la Constitución de 1991 es necesario revisar brevemente su contexto histórico. Durante la década de los años 80, Colombia atravesaba una profunda crisis institucional marcada por altos niveles de violencia, narcotráfico, conflicto armado y corrupción. En este contexto, diferentes sectores de la sociedad comenzaron a exigir reformas que permitieran fortalecer la democracia y ampliar la participación ciudadana. Además, en esta época se estaba llevando a cabo un proceso de paz con el grupo armado M-19, quienes exigían al gobierno de turno la instauración de una nueva constitución política. Esta propuesta fue rechazada por el gobierno y en el año 1990 surgió un movimiento estudiantil conocido como la Séptima Papeleta, mediante el cual estudiantes universitarios promovieron la idea de convocar una asamblea constituyente para reformar la vigente Constitución de 1886. Esta iniciativa recibió un amplio respaldo ciudadano y permitió convocar el proceso constituyente. Posteriormente fueron elegidos los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, quienes tuvieron la responsabilidad de redactar una nueva constitución con un enfoque más democrático, participativo y garantista. Este último elemento fundamental dentro de la estructura del Estado colombiano hoy. Finalmente, el 4 de julio de 1991 se promulgó la nueva Constitución Política de Colombia, reemplazando la del 86 y marcando el inicio de una nueva etapa institucional para el país. Principios fundamentales de la Constitución. La Constitución de 1991 establece principios fundamentales que orientan el funcionamiento del Estado colombiano. Uno de los más importantes es el reconocimiento del Estado como un Estado social de derecho, lo que significa que se debe garantizar el bienestar de la población y la protección de los derechos de las personas. También se establece la participación democrática, mediante la cual el pueblo tiene el poder de intervenir en las decisiones públicas. Otro principio esencial es el respeto a la dignidad humana, que reconoce que todas las personas tienen derechos fundamentales que deben ser protegidos por el Estado.
La Constitución también establece la separación de poderes entre las diferentes ramas, ejecutiva, legislativa y judicial, lo cual permite garantizar el equilibrio institucional. Igualmente, reconoce la soberanía popular, que establece que el poder reside en el pueblo, así como la autonomía territorial de los departamentos, municipios y territorios indígenas. Finalmente, la Constitución reconoce la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos. Estructura de la Constitución Política de Colombia. La Constitución Política se encuentra organizada en diferentes partes que estructuran el funcionamiento del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos. En primer lugar se encuentra el preámbulo, que expresa los valores y principios que orientan el proyecto constitucional. Posteriormente se desarrollan los títulos que regulan los derechos, las garantías y los deberes de los ciudadanos. También se establecen las normas relacionadas con la organización del Estado, las ramas del poder público, los organismos de control y la estructura territorial del país. Comprender esta estructura facilita la interpretación de las normas constitucionales y permite identificar con mayor claridad los temas que suelen evaluarse en los concursos de mérito, derechos humanos y derechos fundamentales. Dentro del estudio de la Constitución es fundamental comprender la relación entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Los derechos humanos corresponden a un conjunto de garantías universales reconocidas para todas las personas por su condición de seres humanos. Estos derechos han sido desarrollados a través de tratados y acuerdos internacionales que buscan proteger la dignidad humana a nivel global. Por su parte, los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que han sido incorporados y reconocidos expresamente dentro de la Constitución de un país. En el caso colombiano, la Constitución del 91 reconoce un catálogo de derechos fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad, el debido proceso, la educación, el trabajo, la libertad de expresión y la participación política, entre otros. Con estos derechos constituyen uno de los pilares del Estado de Derecho y orientan la actuación de todas las instituciones públicas. Mecanismos de participación ciudadana. Uno de los aportes más importantes de la Constitución del 91 es el fortalecimiento de la democracia participativa. La Constitución reconoce diferentes mecanismos que permiten a los ciudadanos intervenir directamente en las decisiones públicas. Entre ellos se encuentran el voto, que constituye el derecho y el deber de elegir a los representantes políticos, el plebiscito, mediante el cual el pueblo aprueba o rechaza decisiones del presidente de la República, el referendo, que permite aprobar o derogar leyes o reformas constitucionales mediante la participación directa de la ciudadanía, la consulta popular, que permite consultar al pueblo sobre decisiones políticas de gran importancia, el cabildo abierto, que constituye un espacio de participación ciudadana en los consejos municipales o distritales, y la revocatoria del mandato, que permite remover del cargo a un funcionario elegido por voto popular antes de finalizar su periodo. Estos mecanismos fortalecen la participación democrática y el control ciudadano sobre las decisiones del Estado. Reformas de la Constitución. Desde su promulgación, la Constitución de 1991 ha tenido diversas reformas con el propósito de adaptarse a cambios sociales y políticos del país. Entre algunas de las reformas más relevantes se encuentra la reforma de 2004, que permitió la reelección presidencial inmediata por un periodo adicional, disposición que posteriormente fue eliminada en 2015. También se destaca el Acto Legislativo 01 de 2017, que creó la Jurisdicción Especial para la Paz como parte del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y el grupo armado FARC. Adicionalmente, se han realizado reformas políticas orientadas a fortalecer el sistema de partidos y mejorar los procesos electorales. Estas reformas muestran que la Constitución es un instrumento dinámico que puede evolucionar para responder a las necesidades de la sociedad. Muchas gracias.